El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha querido daros el reino. Vended vuestros bienes y dadlos como limosna. Haceos bolsas que no se desgasten, y acumulad un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni la polilla destruye. Porque allí donde tengáis vuestro tesoro, tendréis también vuestro corazón. Estad preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sed como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Bienaventurados los siervos a quienes el Señor encuentre velando a su llegada. Os aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Bienaventurados ellos, si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entendedlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Bienaventurado aquel a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Os aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este siervo piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los siervos y a las siervas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Aquí en este evangelio extenso, que por supuesto tiene muchísimas cosas para comentar, que es imposible que hablemos de todas ellas, el Señor se pregunta por el administrador fiel y previsor. Y esto, como pregunta Pedro aquí, no es solamente para ellos, sino que es para todos los cristianos. El administrador fiel y previsor. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, evidentemente la palabra fiel en la Sagrada Escritura tiene dos sentidos. Fiel es el que tiene fe y fiel es aquel que mantiene esa fe a lo largo del tiempo. O sea que es, digamos, que continúa con esa fidelidad. Así que las dos cosas es necesario en un administrador. Y junto con esa fe que se transforma en fidelidad, es decir, que es mantenida a lo largo del tiempo, gracias al cual el justo salvará su alma, según el libro de Habacuc, citado por San Pablo en la carta a los Romanos. Además de eso, es necesario ser previsor, es decir, ser prudente. Por supuesto que el modelo de esto es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, que no tiene fe porque siempre vio a Dios cara a cara en el cielo, ¿no? Incluso en la tierra, incluso clavado en la cruz,
Sin embargo, nuestro Señor es el modelo de todo ello, porque Cristo es el buen pastor, es aquel que da la vida por las ovejas. Pero esto, aunque se puede referir a los pastores, insisto, esto tiene una aplicación a todos. ¿Por qué? Porque todos en cierta manera son administradores. Podemos pensar, los padres tienen por encargo de Dios cuidar las almas de sus hijos y llevarlos para el cielo. Por eso mientras más hijos tengan y mejor los eduquen, más almas llevarán al cielo. Y de esa manera más premio tendrán en la vida eterna. Podemos pensar, no sé, los superiores con los subordinados, el empresario con sus empleados, no sé, el docente con sus alumnos, ¿no? Y así sucesivamente. Todos tienen cierta función de administrar algo que no es de ellos, porque las almas no son nuestras, las almas de los hijos no son de los padres, ¿no? Las almas de los empleados no son de sus jefes, ¿no? Las almas de los niños no son de sus docentes, así y un largo etcétera podemos decir, ¿no? Esas almas son de Dios, pero sí uno tiene una función de justamente transparentar la imagen de nuestro Señor Jesucristo y de llevar las almas hacia la bienaventuranza. Por eso lo que el administrador necesita es vivir de la fe, como el justo, como he dicho antes, el justo que vive de la fe, es decir, que conoce la palabra de Dios, que se alimenta de la Sagrada Escritura, que piensa como Dios piensa. Y esa fe no es que es un momento sí y otro momento no, o que es en el ámbito privado sí y en el ámbito público no, sino que es una fe que inspira toda la vida, de la misma forma que el alma continuamente le da la vida al cuerpo. Si el alma en un momento no vivificara el cuerpo, entonces el ser humano se moriría. Igualmente, si la fe no inspira siempre y continuamente nuestra forma de pensar, de actuar, en nuestra casa, pero también cuando estamos en el trabajo o en donde fuere, entonces esa vida no existe, así de simple, se acaba. Por eso, de esta manera, la fe se transforma en fidelidad, es decir, una fe mantenida en el tiempo. Esto es necesario que tenga el administrador. Y junto con esto, la prudencia. Por esta palabra, la prudencia, acá dice el texto previsor en esta traducción, pero aquí hace referencia a la prudencia. O a veces por la prudencia se entiende decir, no te metas, porque esto te va a traer problemas. Vos quedate en el molde, quedate en tu casa, quedate tranquilo y dejá pasar y ya van a ir mejores tiempos. Pero esa no es la verdadera prudencia, esa no es la sabiduría del recto obrar que tiene que tener el católico. La sabiduría es aquella virtud de la inteligencia práctica que hace que regular todas las virtudes. Es decir, uno es prudente en cuanto que obra según la recta razón, y esa recta razón va justamente, perfeccionando a aquella persona que obra. Por eso el prudente es el justo, el prudente es el fuerte, el prudente es el templado. Es decir, dicho de otra manera, el verdadero prudente es el que tiene todas las virtudes juntas. Así de esa manera. O sea que no es el no te metas, porque a veces sí, será no buscar pleitos innecesarios, pero otras veces la justicia nos exige a nosotros, pelearnos con el injusto, ¿no? O la fortaleza nos exige estar firmes en el verdadero bien para que el otro violento no lo quite o lo que fuere, ¿no? Así que por lo tanto la prudencia bien entendida necesariamente a veces lleva a tener los juicios de Dios contra el parecer del mundo, ¿no? Contra el parecer de aquellos de que no miran las cosas según Dios. Así tiene que ser el administrador, tiene que ser prudente. Es decir, dicho de otra manera, a veces los papás tendrán que enfrentarse con el mundo para que sus hijos no se vean contaminados, ¿no? Con internet, con los celulares, con la ideología de género, con lo que fuere. A veces el médico tendrá que enfrentarse con sus pares porque no va a querer, dar
alguna receta que está mandada, pero que no va de acuerdo con el querer de Dios. Y así un largo etcétera en todos y cada una de las cosas. Este es el administrador fiel, ese es el administrador prudente, y ese es el que se deja guiar por el querer de Dios. Por esa razón, el Señor dice que al quien más se le dio, más se le va a pedir. Hay una obligación de parte de la ley natural, por ejemplo, que el papá cuide a sus hijos. Y si el papá no lo hace, entonces también va a ser castigado, porque eso responde a una ordenación de nuestra misma naturaleza, y uno no puede dejar de hacerlo. Ahora bien, también es verdad que a quien más se le dio, más se le va a pedir, y el que más conoce, más tendrá que responder delante de Dios en el día del juicio. Y acá podría alguno plantearse la objeción y la dificultad de decir, bueno, entonces si esto es así, entonces más vale quedémonos como ignorantes. Bueno, y eso no es verdad. Primero porque, como les decía antes, hay una ley natural y que uno la va a tener que cumplir. Los 10 mandamientos están inscritos en el corazón de los hombres, y al que no lo cumple no va a poder salvarse, porque sin la gracia es imposible agradar a Dios. Por otra parte, es verdad que al que más se le dio, más se le va a pedir, pero también es cierto que el que más conoce, más puede amar. Como dos amigos, ¿no? O como deberían ser el esposo y la esposa. Mientras más se conocen, entonces más se pueden amar. Más se pueden amar y más pueden nuevamente conocerse más. Podemos decir, es un círculo virtuoso, ¿no? De más conocimiento, más amor. Y de más amor, mayor conocimiento. Y esto que ocurre así en el amor humano, en el amor entre una amistad, o en el amor entre los esposos, o en el amor entre los hermanos, o en cualquier amor noble de esta vida, con mayor razón ocurre con Dios. Porque Santo Tomás dice que la caridad, ante todo, es amistad. Por eso, lo que nosotros tenemos que hacer es conocer cada día más nuestras obligaciones, nuestros deberes como cristianos. Primero en relación a Dios y después en relación al oficio, a la profesión que cada uno de nosotros tiene, al oficio natural, como el ser papa de familia, o a la profesión que cada uno ejerce, de tal manera que sea un administrador fiel y prudente, de tal manera que en cada una de las acciones nosotros reflejemos a nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que al final de los tiempos esto se va a ir menguando. Esto va a ir, lamentablemente, va a ir de mal en peor. Y lo dice la Sagrada Escritura, y nosotros lo vemos. Vemos matrimonios que se disuelven, tristemente. Vemos que hay cada vez docentes que no cumplen su función, o doctores que olvidan su profesión, o empleadores que descuidan a sus empleados, etc. Por lo tanto, vamos a ver que esos que deberían reflejar la imagen de Dios, cada vez más la van a ir perdiendo, tristemente. De tal manera que el rebaño del Señor, cuando Él vuelva, no va a ser el mundo entero, sino que va a ser, como empieza este Evangelio, va a ser un pequeño rebaño. Así que nosotros no debemos temer que eso ocurra, porque aunque sea un pequeño rebaño, el Señor ha dicho que a esos pequeños, a esos elegidos, el Señor los va a salvar y los va a llevar consigo a la vida eterna, los va a llevar consigo a la bienaventuranza. Por eso dice, vuestro Padre ha querido daros el reino. Pidamos entonces al Señor esta gracia. Pidamos que cada uno de nosotros pueda cumplir la función que el Señor le ha encomendado, que cada uno de nosotros pueda velar santamente por las almas, ya sea el padre de familia o el trabajo que cada uno tenga, que seamos siempre fieles y previsores, que seamos siempre que tengamos fe y que esa fe se manifieste en el tiempo, que esa fe además sea prudente, ¿no? Sea prudente según Dios y no según el mundo. Pidámosle al Señor que siempre reflejemos el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y pidámosle al Señor que aunque el rebaño mengüe y el rebaño quede como pequeño, que nosotros perseveremos en las cosas buenas,
que no nos dejemos llevar por la mayoría, porque en definitiva el Señor va a darle a cada uno según sus obras. Y esos que perseveren hasta el fin, en definitiva recibirán de Dios mayor recompensa, porque tendrán que soportar mayor presión de sus contemporáneos. Que la Virgen Santísima, Nuestra Señora, nos conceda la gracia de servir siempre a nuestro Señor, de buscar siempre ser imagen de la bondad de Cristo, para que así tengamos parte en los premios de la vida eterna.